Amigas, amigos, ¿qué tal se encuentran? Antes que nada, he de reconocer que a veces yo mismo, al profundizar en mis estudios para la elaboración de estos programas, me veo gratamente sorprendido y seducido por un personaje y su época. Tal es el caso de la figura y obra de Antonio de Nebrija, principal humanista de la época de los Reyes Católicos e inauguradora del Renacimiento español, que nos ocupa desde hace 2 semanas. En general, es muy difícil imaginar el fondo nacional de esta época, durante la cual tantos hombres hambrientos se evadían hacia las Indias o entraban en el cada vez más numeroso clero, o permanecían ociosos en salones nobiliarios, o si tenían peor suerte, vagabundeaban en la mendicidad o en la guerra. Un tiempo en el que la aún recentísima expulsión o conversión forzosa y por tanto poco creíble de los judíos había dejado un clima de suspicacias, no solo religiosas, sino sociales. Recordemos que los diferentes reinos peninsulares habían ido integrándose cada vez con más fuerza, primero en los Reinos Unidos de los Reyes Católicos, enseguida la monarquía hispánica de Carlos I, que muchos soñaron con convertir en una teocracia ejecutada con mano imperial, y finalmente en la monarquía del austerísimo Felipe II, donde el estilo heredado del Renacimiento se transformaría en la angustia propia del barroco, dando lugar al apogeo de la cultura española o siglo de oro. Naturalmente, a la vez que esta unidad histórica se irá progresivamente consolidando una lengua común, cuyo canon gramatical estableció Nebrija. La misma Isabel la Católica, a quien dedicó su más fecunda revolución, la gramática sobre la lengua castellana, se asombró de ver una gramática de una lengua que, por ser la propia, no necesitaba ser estudiada. Hasta entonces, gramática quería decir latín, pero desde nuestro autor se abre paso, poco a poco, la idea de que también vale la pena tener gramática de la lengua que se habla en la vida real, aunque incluso esta nueva gramática del castellano, para poseer autoridad científica, tenía que ser presentada en latín. Bienvenidos a Maldita Literatura. ¿Cuál es el origen de la gramática española? El andaluz Antonio de Nebrija ocupa un sitio de honor en la historia de la lengua española. Este gran hombre de letras, que nació en la localidad sevillana de Lebrija, fue el autor de la primera gramática española en el año 1492 y del primer diccionario de lengua española en el año 1495. Antonio de Nebrija ha pasado a la historia como uno de los grandes humanistas del Renacimiento. Ante la necesidad de conocer y poner de relieve, para un público amplio, sus logros de todo tipo, 15 instituciones forman la comisión de este año Nebrija, que arrancó con una gran gala inaugural en el Teatro Real de Madrid el pasado febrero. Su figura estará también muy presente en el Congreso de la Lengua Española, que se celebrará en el próximo mes de marzo en Arequipa, Perú. Y asimismo habrá un congreso internacional en Neuchâtel, Suiza, además de infinitud de monográficos y proyectos culturales para revistas, presentaciones en webs y en redes sociales. Para el Instituto Cervantes, afirmó su director Luis García Montero, al evocar a nuestro ciudadano universal, es muy importante este año de conmemoración, desde la raíz de nuestro compromiso con la cultura y la sociedad española. Es el compromiso del pasado con el futuro. Montero, asimismo, recordaría también las trabas que le puso el inquisidor Diego de Deza y la ayuda que le proporcionó a Nebrija el cardenal Cisneros. En una larga y fecunda vida, llena de luchas para que resplandecieran muchas verdades que la sociedad de su época no quería ver, nuestro insigne humanista trabajó en 17 ciudades diferentes, entre ellas Sevilla y Córdoba. Estos municipios, en el marco de la celebración del 5º centenario de su muerte, han impulsado la creación de la conocida como Ruta Nebrisense.
Por usar un tópico, el pasado es un país extranjero. Podemos visitarlo, incluso disfrutarlo, pero siempre nos quedará la sensación de que se nos escapa algún elemento básico o de que malinterpretamos algo de lo que vemos. La excursión a lo largo de estos programas nos ha llevado 5 siglos atrás, a un tiempo y un lugar en los que incluso nuestra lengua era también, en cierta medida, una lengua extranjera. A los problemas lingüísticos tenemos que añadir otros, como el filtro académico y aún el escolar de nuestra historia más reciente, a través de los cuales nos acercamos al pasado y que sin duda debemos despejar. En el caso de Nebrija no solo nos topamos con la Iglesia, sino también con la política, y es entonces cuando podemos hacernos un verdadero lío. La lengua es compañera del poder. Y eso que no se nos olvide, pues se puede usar tanto para bien como para mal, resaltó igualmente el director del Instituto Cervantes. ¿Qué le gustaba, por ejemplo, al franquismo de la figura de Antonio de Nebrija? Tal vez su famosa frase, la lengua, compañera del imperio, solo podía complacer a un régimen que tenía como lema por el imperio hacia Dios. En pleno siglo XX podemos rastrear el origen de esta idea imperial en la Italia de Mussolini. En España aparece formulada por vez primera en 1934, dentro de los puntos programáticos de Falange. Dicen así estos puntos: tenemos voluntad de imperio, afirmamos que la plenitud histórica de España es el imperio. En 1939, cuando 90.000 soldados tomaron la ciudad de Barcelona, Jiménez Caballero proclamaba: el aire huele a flores y a imperio. Un gran lingüista muy próximo a la Falange, Antonio Tobat, al que podemos considerar sucesor de Nebrija, ya que ocupó la cátedra de latín de la Universidad de Salamanca, había declarado que la nuestra, España, era una nación hecha para mandar. La obra de José María de Areiza y Fernando María Castiella, Reivindicaciones de España, Premio Francisco Franco en 1941, reclamaba un imperio español en el norte de África, que abarcaría Gibraltar, Marruecos y Orán en Argelia, es decir, la conquista del propio cardenal Cisneros, con expansión incluso hacia el África ecuatorial. Valgan como ejemplo estas pequeñas muestras de unos años en los que los niños cantábamos Voy por rutas imperiales. Así pues, a base de lengua e imperio, bien se podía jalear al filólogo lebrijano, cuyas hazañas, sin embargo, en la enseñanza del latín y la filología bíblica poco recordaban. Es cierto que Ramón Menéndez Pidal creó durante la Segunda República el Instituto de Filología Antonio de Nebrija, pero ¿habría bastado la fama filológica para catapultar a Nebrija al estrellato que alcanzó luego en el franquismo? Probablemente no. Y esta, como decíamos, es la gran tragedia de Nebrija. Antonio de Nebrija fue un gramático sevillano considerado uno de los grandes humanistas del Renacimiento. Ocupa un lugar privilegiado en la historia de la lengua castellana debido a la publicación de dos grandes obras. Por una parte, creó la primera gramática española en 1492 y más tarde, en el año 1495, el primer diccionario del español. La publicación del volumen aparece en una época de gran expansión territorial por parte del Imperio Español, que tenía como monarcas a los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. El imperio quería buscar una forma alternativa de llegar a Oriente Próximo, evitando zonas itálicas bloqueadas o monopolizadas, y por ello Colón decidió tomar el camino hacia el oeste. A medio camino descubrió América, y poco a poco la corona fue conquistando e incorporando nuevos territorios con el fin de explotarlos económicamente. De acuerdo con Gramsci, la lengua, como parte de cualquier cultura, funciona en el marco de la sociedad civil, por lo que su imposición facilita el control de cualquier población conquistada a todos los niveles. La gramática de Nebrija y su propuesta de hegemonizar lingüísticamente a todos los territorios bajo dominio del Imperio Español no puede entenderse como el objetivo pasivo de fijar normas lingüísticas, sino como un intento de perpetuar el discurso colonial y garantizar la durabilidad y fuerza del imperio para perdurar a lo largo del tiempo.
Asimismo, Antonio de Nebrija dejaba claro en su tratado que solo debía fijarse una norma del castellano para facilitar su expansión y evitar la división de todos los territorios. No solamente los enemigos de nuestra fe, que tienen la necesidad de saber el lenguaje castellano, mas los vizcaínos, navarros, franceses, italianos, et todos los otros que tienen algún trato et conversación en España, et necesidad de nuestra lengua. Si no vienen desde niños a la de aprender por uso, podrán la más aína saber por esta mi obra. Algunas de las palabras más recordadas de Nebrija probablemente no tenían el sentido que hoy comúnmente se les atribuye. Incluso se le consideró el creador del tanto monta de los reyes católicos, aunque esto es cuestionable. Es cierto que Nebrija quería limpiar y fijar, de ahí el lema de la Real Academia, el idioma, siguiendo un sentido de pureza clasicista trasplantado del humanismo latino. Intentó fijar el uso del castellano en todos sus aspectos, con un fin en gran parte político, puesto que concibe a las lenguas compañera de imperio, en el sentido de que al auge político de un país corresponde el auge y progreso de una lengua, y que la caída de una nación trae también como consecuencia el desmoronamiento de la lengua correspondiente. Pero su sueño, siempre bajo el viejo modelo romano, de un lenguaje canónico y bien reglamentado que imponer en un imperio, y por cierto con una orientación lingüística andaluza, distinta de la toledana que predominará en el segundo cuarto del siglo XVI, sin duda se orientaba más hacia Europa que hacia América. Este porvenir imperial sería más claramente adivinado por Fray Hernando de Talavera, el confesor de la reina, ocupado entonces precisamente en abrir paso al proyecto de Colón. La gramática castellana Nebrija ostentará la fecha de 1492, en efecto, pero la segunda navegación de nuestra lengua en tierras americanas no tuvo lugar gramática en mano, sino por contagio de viva voz. La obra de Nebrija cruzó el charco, algo que él jamás hizo, y el océano se llenó de esas palabras, las que transitaron por la gramática americana en los primeros centros educativos, universidades, y las que sirvieron también como sugerencias a la hora de redactar otros diccionarios. Su obra fue la inspiración estructural para que se redactaran las gramáticas de lenguas amerindias. Lenguas como el quechua, el náhuatl, el aymara, cuentan con diccionarios y gramáticas que están basados en la estructura de la obra de Nebrija. Rodeados de estos textos de documentación, entendemos un poco más la mentalidad abierta, novedosa y pionera de este humanista. Nebrija construyó el primer puente intelectual entre España y América, y sin haber viajado nunca a América, fue el primero que recorrió ese puente, ya que alojó la palabra canoa en uno de sus diccionarios, y esa fue la primera palabra americana que entró en un diccionario europeo. Su nieto, que dio el nombre de Nebrija a un río colombiano, es el narrador familiar de esta exposición. Nieto y abuelo representan, digamos, una actitud de la España del XVI, ¿no? Abierta a la exploración, deseosa de modernidad, no cerrada ante lo nuevo, y que todo eso se haya protagonizado desde los puertos andaluces, pues también es una fortaleza que debemos desde Andalucía reclamar. En el terreno de las letras, durante la primera mitad del siglo XVI, a la vez que avanzan los estudios filológicos, se desarrolla de modo efímero una prosa de signo abierto y crítico que encontrará en Erasmo su modelo y estímulo. El cardenal Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, reflejará en su figura la esperanza y voluntad de unir la nueva mentalidad cultural renacentista con la tradición eclesiástica, intentando con su Biblia políglota complutense el inicio de un humanismo bíblico. Esta nueva Biblia reuniría las distintas versiones en sus idiomas originales, hebreo, arameo y griego, junto a su traducción latina. Cada página se encontraba dividida en 3 columnas, paralelas de texto. En hebreo la exterior, la Vulgata latina en el medio y la Septuaginta griega en el interior. Nebrija, que ya había demostrado sus conocimientos de hebreo en unas primeras transcripciones fonéticas al latín y al castellano, recibiría en 1503 el encargo por parte del propio cardenal de trabajar en la revisión de su Biblia políglota.
Sus interpretaciones, contando para el caso del Antiguo Testamento, con el apoyo de otros hebraístas y rabinos, le crearon numerosos problemas con las autoridades eclesiásticas y académicas. Se enfrentó con los teólogos del equipo por cuestiones textuales, lo que hizo que abandonara el proyecto porque sus comentarios resultaron contrarios a la Vulgata, la traducción latina de la Biblia hecha por San Jerónimo, que cada vez más se adoptaba como texto oficial e intocable. Era este un hecho que a mediados del siglo el Concilio de Trento elevaría a ley. Consecuencias: la Biblia no se podía traducir a lenguas vulgares ni analizar filológicamente para impedir la tan temida interpretación crítica y personalizada que propugnaban los reformistas. De hecho, habiendo fallecido su protectora, la reina Isabel de Castilla, Nebrija será acusado de herejía y procesado por sus intentos de devolver los textos bíblicos a su estado original, libre de interpolaciones. La raíz del problema era que la Inquisición quería arrebatar esta tarea de manos de filólogos para dejársela a los teólogos, aunque, como argumentaba Nebrija, casi ninguno de ellos sabía hebreo. Procesado por la Inquisición, si no pisó las cárceles, fue gracias a que el cardenal Cisneros se hizo cargo del Tribunal del Santo Oficio, propiciando su traslado desde Salamanca a la recién fundada Universidad Complutense de Alcalá de Henares. Allí, Nebrija ocuparía la cátedra de retórica con el privilegio de recibir sueldo y sin la obligación de dar clases. Este año la celebración del Día del Libro coincide con la conmemoración del 5º centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática de la lengua castellana. Una oportunidad para rescatar del olvido a este humanista andaluz, impulsor de la imprenta en España. Pero, ¿qué nos queda hoy de Nebrija? Ya sabéis que la persona que escribió la primera gramática de la lengua castellana fue ¿quién? Vamos, no es raro que no lo sepáis porque es verdad que ha sido una figura que ha estado oculta mucho tiempo. La persona que es tan importante en nuestra lengua, como ha sido Elio Antonio de Nebrija, que ha sido el primer gramático, no sabemos por qué siempre ha estado oculto. Ha pasado de puntillas por los libros de texto, reducido al silencio o como mucho a una línea, a su condición de autor de la primera gramática del castellano. Pero este humanista del Renacimiento fue mucho más. Un hombre curioso, lleno de interés por todo, que se interesa tanto por el derecho como la medicina, como por la teología, como por la Biblia, la cosmografía, las lenguas de América. Los nuevos intereses religiosos y lingüísticos propios del Renacimiento acabarían naufragando ante el dilema planteado por la Reforma, sin aceptar esta ni ser aceptados por la creciente contrarreforma. Tampoco la universidad dejó de ser conservadora y, en definitiva, medievalizante. El posterior encarcelamiento de Fray Luis de León en Salamanca simbolizará que la universidad hispana no salió del latín escolástico y el humanismo se convertirá en mero formalismo, siendo su espíritu aplastado por el choque entre reforma y contrarreforma. La traducción y comentario del Cantar de los Cantares de Fray Luis, solo manuscrita y destinada a la lectura personal de una parienta religiosa, acabarían con su grupo en la cárcel inquisitorial de Valladolid, donde Fray Luis permaneció 4 largos años y donde murieron otros 2 del grupo. Todo un triste episodio histórico. Sin embargo, las crisis son también oportunidades para quien sabe aprovecharlas, y esta dura experiencia convertiría a Fray Luis de León en una perenne estrella polar de la lírica castellana. Por su parte, Nebrija, tras su absolución y lejos de amilanarse, publicó su Apología, el primer gran alegato contra la censura y a favor de la libertad de expresión, un libro dedicado a Cisneros, valiente y desafiante, intolerante frente a la mentira y la ignorancia, que ocupa un lugar de honor en toda la historia del pensamiento europeo. Sin duda, el bien dotado sabio de Nebrija era además temperamental y orgulloso. Pero será la próxima semana cuando, guiados por su culta hija Francisca de Nebrija, acabaremos nuestra exposición sobre este insigne andaluz. Será en un programa algo diferente,
desde una perspectiva también diferente y que promete ser muy interesante. No se lo pierdan. Hasta entonces, gracias por su atención y tengan una buena semana. En su tratado De Liberis Educandis hallamos recogidas las ideas de Nebrija sobre la educación y la enseñanza. Hablando del maestro o preceptor, dice cosas como esta: tenga el maestro entrañas de padre para con sus discípulos y piense que al entregarle sus hijos lo han puesto los padres en su lugar. El preceptor debe ser grave, pero no melancólico, afable, pero no dicharachero, porque lo uno le haría aborrecible y lo otro despreciable. Tenga cuenta el maestro al principio con la debilidad y rudeza de los niños. Acomódese a su paso y a su capacidad y no los cargue demasiado. Con los niños sucede lo que con las vasijas de cuello estrecho. Para llenarlas hay que echar el líquido muy poco a poco. Si se las quiere llenar de golpe, cae todo fuera. Su inquietud científica fue asombrosa, porque no solo revolucionó la filología clásica y puso los sólidos pilares de la española, sino que estudió y publicó trabajos en el campo de la historia, de las matemáticas, de la cosmografía, del derecho, de la medicina, de la pedagogía. Pero la fama de filólogo eclipsó sus otras actividades científicas, cuyas aportaciones, poco a poco, se van poniendo de manifiesto. Mucho debo a mi patria, pero más me debe ella a mí. Ella me dio esta vida mortal. Yo la he hecho a ella inmortal con mis estudios. Por eso no me digas que soy un ingrato, pues si me hubiera quedado aquí sin hacer nada, tú hubieras quedado en la oscuridad, quizá por muchos años, y mi nombre no sería conocido, mientras que ahora, gracias a las letras que he aprendido, vivimos los dos en la memoria de los hombres y seremos famosos por muchos siglos.